¿Las 7 leyes del Kybalión o los 7 principios herméticos? Los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán. El Kybalión. El Kybalión no es una filosofía o doctrina, sino que su propósito es entregarnos las claves maestras con las que se pueden abrir numerosas puertas del mundo interior que nos conducen a los templos del misterio. Es una forma de comprender los diferentes niveles de verdad que se definen en los tópicos del conocimiento de las ciencias ocultas, tópicos que muchas veces parecen contradictorios, pero que en realidad no lo son, pues están expuestos a diferentes niveles de verdad. La enseñanza de Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, el elegido de los dioses, que vivió en el antiguo Egipto, creó las bases fundamentales de las enseñanzas esotéricas que se conocen hoy día. Incluso las doctrinas y escuelas indias han sido influenciadas por las enseñanzas herméticas. Se dice que la obra de Hermes fue creada para sembrar la gran verdad semilla, que ha sido sembrada y germinada en tantas escuelas del conocimiento. Estas enseñanzas han llegado al día de hoy gracias al boca a oreja, o dicho en términos herméticos, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Y han sido los oídos no capaces de comprender quienes han criticado las enseñanzas herméticas y ocultas. Pero los herméticos no son mártires, sino que aplican en silencio las enseñanzas sin intentar cambiar a nadie, simplemente siendo desde el ser. Algunos datos históricos por los que se conoce a Hermes Trismegisto: fue el fundador de la astrología, padre de la sabiduría y descubridor de la alquimia. La tradición dice que vivió 300 años. Los egipcios le reconocieron como uno de sus dioses, Tot, y más tarde los griegos le llamaron Hermes, el dios de la sabiduría, y de segundo nombre le pusieron Trismegisto, por ser reconocido 3 veces grande. La filosofía hermética. Hoy día seguimos usando el término hermético como algo bien guardado, secreto, reservado a pocos. Herencia de la actitud de los hermetistas, que fueron rigurosos en guardar el secreto de las enseñanzas que habían recibido. En sus palabras dirían: dar leche a los niños y carne a los adultos, lo que posteriormente en la Biblia se convirtió en no dar perlas a los cerdos. Las enseñanzas herméticas no han sido identificadas como religión ni secta, sino como escuela del conocimiento. Y esto ha sido gracias a que los antiguos instructores hicieron para evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo, religión o secta concreta. Debido a ello, no es fácil encontrar libros que nos hablen de las verdaderas enseñanzas, pues estas han sido, y en gran medida, siguen siendo transmitidos de boca a oreja bajo la instrucción de no ponerlas por escrito. El Kybalión es el resumen y las bases de las enseñanzas herméticas, de la alquimia y el misterio. Y verás que los principios de la alquimia hermética están basados en la transmutación de las palabras y los programas mentales más que de los elementos materiales, pues la clave del éxito está en el dominio de las energías sutiles, entre ellas las energías mentales, siendo, entonces, la piedra filosofal una alegoría a la filosofía hermética. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los sabios que han de llenarlos con sabiduría. El Kybalión. Uno. Principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El todo conocido, materia, energía, emoción, pensamiento, es espíritu,
que en sí es indefinible, aunque se puede considerar como mente infinita, universal y viviente. Nuestra realidad, tal y como la conocemos, es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Comprender este principio nos permite usar las leyes de la mente del todo para nuestro favor, usándolas para nuestro bienestar y para nuestro desarrollo. Ser conscientes de esta realidad, comprender que el universo es mental, nos permite usar la clave maestra a nuestro favor, abriéndose para nosotros las puertas del templo del conocimiento mental y psíquico y entrar para obrar en el mismo de forma libre e inteligente, es decir, vivir nuestra vida con conciencia. 2. Principio de correspondencia. Como es abajo, es arriba. Como es arriba, es abajo. El todo conocido, materia, energía, emoción, pensamiento, es espíritu, que en sí es indefinible, aunque se puede considerar como mente infinita, universal y viviente. Nuestra realidad, tal y como la conocemos, es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos. Hay muchos planos desconocidos que al aplicar esta ley nos permitimos tomar conciencia. Esta, como las otras, son leyes universales, aplicables a todos los planos de conciencia, arriba, abajo y en todas las direcciones y realidades. Lo que es aquí, es allá. Este es uno de los principios más importantes según las enseñanzas herméticas, pues permite que caiga el velo de Isis, de la inconsciencia, y nos aporta claridad. Me gustaría detallar en el principio de la correspondencia como es arriba, es abajo. Dejar una pequeña aclaración, y con esto se refiere a que como es arriba, como es en el universo, como es en la tierra, como se rige todo, es abajo. Es dentro de nosotros también. Todo se rige por las mismas leyes, de la misma manera, arriba, abajo, abajo, arriba. Tres. Principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Y aquí el principio, ya demostrado por la ciencia actual, de que todo está en constante movimiento, desde los átomos a los planetas. Todo está vibrando constantemente. Gracias a la toma de conciencia de este principio, se pueden explicar las diferencias entre las diferentes manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente e incluso del espíritu en sí, que no son más que el resultado de los diferentes estados vibratorios. Todo está en vibración. Cuanto más alta es la vibración, más elevada está en la escala. Cuanto más densa es la materia, más baja es la vibración. Hay millones de niveles de vibración diferentes. Por ello también hay millones de niveles de conciencia diferentes. Comprender este principio nos permite comprender las vibraciones que nosotros emitimos, tanto a nivel físico como a nivel emocional, mental o espiritual. Estamos emitiendo constantemente diferentes niveles de vibración. Uno de los más antiguos escritores del hermetismo dijo: el que comprenda el principio vibratorio alcanzará el cetro de poder. 4. Principio de la polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semiverdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio nos habla de la dualidad, es decir, todo es lo mismo, solo cambia el grado de vibración entre uno y otro. La cara y la cruz son la moneda vista desde diferentes ángulos. Por lo tanto, los opuestos son los dos extremos de la misma cosa, el calor y el frío, temperatura en diferentes extremos, pero ambas características son temperatura, donde empieza el calor y el frío.
Este principio nos muestra que todo es relativo entre dos opuestos y que todo está constituido por este principio. Este principio tenemos que tener en cuenta que actúa de igual forma a nivel mental. Por ejemplo, amor y odio, dos polos con muchos matices y grados que los diferencian. En realidad, nos encontramos infinitos niveles de precisión entre un extremo y el otro. Y lo mejor de todo es que podemos llegar al punto que transformamos una característica en la otra. Acercándolas, se funden. Veamos, ¿qué sucede entre el bien y el mal? Son lo mismo. No existe el mal absoluto ni el bien absoluto. Y el hermetista conoce cómo hacer la transmutación del mal en bien, del odio en amor. En realidad, esta es la alquimia de la que el ser humano se puede realmente beneficiar. El arte de polarizar. Dominar el arte de polarizar nos hará libres. 5. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. Este principio nos cuenta que todo se manifiesta con un movimiento particular, un movimiento de ida y vuelta. Una oscilación del péndulo que gracias al principio de polaridad va de un extremo al otro y lo hace en proporciones simétricas, como la acción-reacción. De nuevo, esta ley también es una ley que rige para todos por igual, afectando a todo lo que existe, sea visto o no visto, consciente o inconsciente. Los hermetistas emplean la ley mental de neutralización para trascender este principio. Si bien no se puede detener, han aprendido a eludir sus efectos a ciertos grados. Grados que dependerán del dominio de dicho principio. El maestro se polariza donde quiere estar y neutraliza las fuerzas que le llevarían al otro extremo de la realidad, manteniéndose mentalmente estable de forma consciente. Tanto la ley de neutralización como la ley de contrabalanceo o la de emplear la polaridad a discreción son parte importante de la alquimia hermética. 6. Principio de la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa de la ley. Nada ocurre casualmente, todo sucede según ley. En las escuelas hermetistas se aprende a trascender los planos ordinarios de causa y efecto. Y alcanzando mentalmente el plano superior, se convierten en causas en vez de efectos. Por lo general, la gente se deja llevar por los deseos y voluntades de los demás. Si aprendemos a generar y reconocer nuestra vibración, no nos dejaremos llevar por la de otros. Muchas veces caemos en esta vorágine debido a herencias y aprendizajes que debemos soltar y desaprender. Los maestros dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como todo lo que les rodea, convirtiéndose en dirigentes en vez de dirigidos. De esta forma, los maestros pueden ayudar a las masas a vivir y lidiar con este gran juego de la vida. Utilizan el principio en vez de ser instrumento del mismo. Los maestros están al servicio de los planos superiores, pero sirven al plano donde habitan. 7. Principio de la generación. La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. La generación, regida por los principios femenino y masculino, lo crea todo, en todos los planos, incluidos el plano mental y espiritual. Aunque se le conozca como sexo en el plano físico, el mismo principio existe en todos los planos, mental, emocional, espiritual. Recuerda el primero de los 7 principios del hermetismo.
Ninguna creación es posible sin este principio. Este principio siempre obra en el sentido de generar, regenerar y crear. Todo ser contiene la esencia de ambos elementos de este principio, femenino y masculino. Todo lo relacionado con la generación, regeneración y creación está basado en este principio hermético. Contiene la solución de muchos de los misterios de la vida. Que el que sea capaz de leer entre líneas descubra el conocimiento. Este es el deseo de los maestros herméticos. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya servido para comprender un poquito mejor los principios de las leyes universales reconocidas en el Kybalión. Y comentarles que debajo del vídeo, si lo desean, tienen toda la información y las vías de contacto si desean consultas privadas o para cualquier tipo de información. Gracias.